Los mejores columnistas ahora están en Victoria TV. De lunes a viernes sigue nuestra barra de opinión. Lunes a las 11 de la mañana, Víctor y Miguel Ángel Hernández comentan los temas sin censura. Martes a las 10 de la mañana, Alberto de la Rosa y sus lecturas políticas. Miércoles, Observatorio Político con Luis Ángel Tejada. Jueves, los sucesos de la semana con Jesús Nevares, sin protocolo. Viernes, Observatorio Ciudadano con Juan Pablo Arreola. Repeticiones, lunes a viernes a las 8 de la noche. Los mejores columnistas están en Victoria TV. ¿Y tú lees el periódico o lees el Victoria? Información veraz y objetiva, siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en una edición más de Hablemos sin Censura, el espacio de reflexión y análisis sobre los temas más importantes de coyuntura en Durango y en nuestro país. Este programa, esta edición, la vamos a dedicar a tratar de profundizar sobre lo que está sucediendo en las campañas electorales a poco más de 2 semanas de iniciadas. Quedan poco más de 40 días y bueno, el problema en el que nos enfrentamos es que es una campaña o un proceso electoral judicializado desde el principio. El tema de las denuncias entre las militancias de los mismos partidos y la de los partidos en contra de las instituciones responsables de organizar y de calificar el proceso electoral es lo que ha marcado particularmente el inicio de la campaña en Durango. Vamos a analizar un poquito más adelante también las denuncias que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN le hace al Partido Revolucionario Institucional en 14 entidades del país y también al presidente Enrique Peña Nieto, porque el PAN asegura que no se está cumpliendo con los famosos adendums o agregados que se le hicieron al Pacto por México. Pero antes de proseguir, permítame presentar a mi compañera que como cada programa está con nosotros, Wendy Bautista. Muy buenos días. Buenos días, don Víctor. Buenos días al auditorio, a los seguidores de este espacio de Victoria de Durango. Bien, pues el tema, Wendy, el que nos llevó más tiempo en la semana, indudablemente, es el abandono que protagonizó Víctor Hugo Castañeda, dirigente estatal del PAN, durante la instalación de la comisión de vigilancia, dicho en otras palabras, para la limpieza del proceso electoral. Para el proceso electoral. Celebrada el pasado martes, se dio cita a los representantes de todos los partidos, y bueno, Víctor Hugo Castañeda ahí anuncia el por qué no va a estar en la firma de la instalación de esa comisión y se sale junto con la gente que lo acompañaba del Partido del Trabajo. Pues sí, don Víctor, yo creo que fue un evento premeditado, totalmente planeado. Yo creo que ellos como oposición pues están en su derecho de hacer lo que ellos crean conveniente dentro del proceso electoral, pero yo creo que esto también es una falta de respeto a la investidura que representa finalmente es el gobernador del estado, quien nos había convocado a firmar un pacto de este tipo. Si ellos no estaban de acuerdo, pues no hubieran acudido. O sea, yo digo, si tú no estás de acuerdo a un evento al que te convocan o al que te invitan, pues no asistes. Sí. Entonces ellos, pues él llegó como dirigente estatal del Partido Acción Nacional acompañado de un exgobernador del estado de Guanajuato, de Juan Manuel
Oliva tomaron sus lugares, fueron los representantes de los 8 partidos políticos registrados aquí en el estado, y ellos, bueno, toman ventaja porque pues el gobernador nombra al exgobernador de Guanajuato y le da un asiento preferencial, digámoslo así, a un lado de él, y empieza el evento. El primero partido en hablar pues fue el Partido Acción Nacional, y ellos pues toman la decisión que ya traían premeditada de abandonar el recinto. Tal vez para muchos pareciera una sorpresa, pero pues realmente como ha venido actuando el Partido Acción Nacional no es sorpresa. Ellos están acostumbrados a actuar de esta manera. Lo que no se vale, yo creo que es descalificar a priori. Yo creo que ellos como partido tenían mucho más argumentos para fijar una postura durante y posterior al proceso electoral si se hubieran quedado en la mesa de acuerdo. Yo creo que eso les habría dado mayor calidad moral para cuestionar con elementos y no decidir romper desde ahora con una serie de señalamientos que le daremos seguimiento en unos momentos. Ellos tienen sus motivos, sin duda, creemos que también se vale, pero pues yo insisto que si ellos no estaban de acuerdo, pues no hubieran asistido. Claro, pero es que es importante el que nosotros precisemos qué fue lo que sucedió. Mire, una vez que hace poco más de un mes se dio a conocer el caso Veracruz, en donde aparecieron en cerca de 30 horas de videos que el Partido Acción Nacional consiguió de gente que participó en las reuniones de planeación de funcionarios del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. El Partido Acción Nacional y el PRD se salen de la firma del pacto. Hay que recordar que consideraron un agravio muy fuerte, una falta de seriedad, que por un lado se estuvieran impulsando reformas de manera conjunta y por el otro lado el Partido Revolucionario Institucional comenzara a hacer las tropelías, ellos dijeron, de siempre, de estar planeando, de estar utilizando los programas para cooptar al ciudadano, comprar al ciudadano incluso, sí, en aras de ganar elecciones municipales, que son las que se llevan a cabo en 14 estados de la República, más de Baja California, que es para el gobierno del estado. Bien, a partir de ahí se reunió en la Secretaría de Gobernación con el propósito de enmendar el asunto, ¿sí? Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación se reúne con PRI, PAN, PRD y le hacen agregados al pacto. Y entre los agregados está el que se crearan 14 mesas de vigilancia de los procesos locales, 14 mesas. Ayer Gustavo Madero sostiene, al actualizar el mapa de quejas electorales con 17 nuevos casos de supuesta intervención de gobiernos en 9 estados del país para favorecer al PRI, Gustavo Madero señala y sostiene que Enrique Peña Nieto no está controlando sus gobernadores y que por lo tanto no está cumpliendo con el pacto, con el agregado al pacto. El gran problema es que si estas mesas de trabajo solicitadas por el PRD y PAN para instalarse en 14 estados, en el gobierno o en el estado de Durango las desechan, como sucedió el pasado martes, pues está cayendo en una contradicción, porque se está desestimando un instrumento creado por el mismo PRD y PAN a nivel nacional para que le amarre las manos y vigile a los funcionarios, en este caso del gobierno del estado de Durango. Bueno, pues Víctor Hugo Castañeda el pasado martes, sí, aparece en la ceremonia de integración de esta mesa, da su mensaje y se retira, dice que él no va a firmar nada y que no va a formar parte de esta mesa por la serie de irregularidades que a continuación Wendy enumerará. La primera fue que, hay una violación flagrante al artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social, que señala que la entrega de los uniformes escolares se tiene que hacer una vez iniciado el ciclo escolar. Sin embargo, se están entregando en el gobierno del estado a las escuelas cuando aún no concluye este proceso, este ciclo escolar, en una muestra anticipada de campaña, como sucedió incluso en el 2012. En el proceso federal, donde también, a juicio del Partido Acción Nacional, se violó la ley, el artículo 20 de Desarrollo Social, porque igual
Durante la campaña a diputados federales, el gobierno del estado entregó los uniformes y ese fue uno de los... Pero aquí la experiencia debe ser si el año pasado, 2012, el partido o el gobierno en el poder, en este caso el PRI, reparte uniformes antes de las fechas de inicio de clases, del periodo de clases que debe ser a finales de agosto, principios de septiembre. ¿Qué fue lo que dijo la autoridad federal? ¿La sancionó? ¿Hubo sanciones? ¿Fue ilícito lo que denunció en 2012 Acción Nacional? Yo creo que no. No fue. Fue improcedente el recurso. Bueno, fue improcedente. Entonces, hoy, ¿por qué nos detenemos en lo mismo? Si no es ilegal eso, ¿por qué argumentar o poner ese argumento uno de los tantos argumentos para abandonar la mesa? Un primer argumento, yo creo que la experiencia, ¿sí?, del 2012 da la misma respuesta, porque van a proceder casi igual las autoridades locales, ¿no? Sí, es lo mismo, es un recurso incluso muy parecido, basado en el mismo artículo y en la misma ley, con el mismo argumento. El segundo punto fue el señalamiento directo, sin decir el nombre, del candidato del PRI al 5º distrito local, que en pleno plazo de intercampañas, donde había una veda electoral, él se estuvo publicitando con una campaña de valores. Entonces dijo, esto es una deficiencia a la ley, se está violando la ley electoral y nadie lo sancionó. Pero, ¿cuál es el artículo que se...? No lo mencionó, nada más. ¿Por qué? Porque el tema es que es un problema casi de origen de las deficiencias que trae la ley electoral, porque dividió los periodos de campañas en campañas internas, que realmente fueron externas, porque todas las vimos. Sí. Sí, o sea, en panorámicos de 8 metros por 3 metros, ¿sí? La gente de a pie no alcanza a leer la frase que decía, esta publicidad va dirigida exclusivamente a priistas o a panistas. Los que vamos en vehículos, los que vamos en motocicleta, los que vamos en bicicleta, no alcanzamos a leer eso. Lo que sí nos chupamos entero es el mensajote y la cara de los entonces precandidatos, tanto del PAN como del PRI. Entonces, o sea, no sé por qué llamarles campañas internas si las hacen en plena calle, en avenidas, en lugares públicos. Yo no entiendo eso. Después, el tiempo de intercampañas, ¿sí? El tiempo de intercampañas. En las campañas internas, yo quiero creer que Héctor Vela, ¿sí?, puso sus carteles en tiempo de intercampañas, de campañas internas, ¿sí? Y nunca las descolgaron, como no las descolgó ni el PAN, ni el PP, nadie las descolgó. Entonces, vino el periodo de intercampañas, un periodo en donde supuestamente nadie se debía mover externamente más que planear cosas adentro del partido, pero ahí dejaron la publicidad, las mismas que se quitaron días antes de empezar el proceso constitucional de campañas, terminar las intercampañas. O sea, ¿cómo dirían los chavos por todo ese tipo de cosas que suceden? No manches. No manches, eso es puro cotorreo, eso es puro cotorreo. Lo que pasa es que también hay que remitirnos, todos son campañas. Hay que remitirnos que las reformas realizadas en el mes de septiembre-octubre del 2012 en la ley electoral deja muchos vacíos. Sí. No hay sanciones, por ejemplo, el Instituto Electoral no puede actuar de mutuo propio. Tiene que haber una denuncia de por medio ya sea de algún partido político, de algún militante que se sienta agraviado. Ellos no pueden tomar la iniciativa propia, entonces yo creo que esto sí es una limitante. Entonces, ¿qué autoridad tendrá o tiene el árbitro electoral en una violación de este tipo, ¿no? Claro, o sea, no le dan dientes al árbitro, no le dan sanciones, no le dan cómo haga respetar las leyes que se interpretan. Y cada quien las interpreta como mejor les parece. Entonces, sí hace falta una verdadera ley, pero, repito, en esas reglas del juego, los diputados en los congresos los aprobaron, los partidos van con esas reglas del juego, y bueno, pues entonces, ¿por qué estar protestando durante toda la campaña?
si ya sabían a qué reglas iban a enfrentar. O sea, o no vamos, exhibimos el proceso electoral de Durango y no asistimos a este proceso electoral por considerarlo injusto, inequitativo, confuso. Y aparte, ¿sí? don Víctor, regresándome ahorita, a mí se me hace bien importante hacer una recapitulación de lo que sucedió en la reforma electoral. Es que muchas veces se nos olvida. Hoy los partidos de oposición se asumen como jueces de un proceso, como afectados, están haciendo señalamientos que es válido, porque bueno, esa es parte de su facultad. Pero vamos a regresarnos tantito, o sea, en el Congreso del Estado, ¿qué sucedió? Los partidos de oposición avalaron las reformas a la ley electoral. ¿Por qué las avalaron? Había un proceso de cabildeo muy fuerte, con negativa muy constante, en este caso del Partido Acción Nacional, de su coordinador Jorge Salum del Palacio, Gina Campuzano, José Antonio Ochoa, que bueno, hoy forman parte directa de un proceso electoral. Ellos defendieron los argumentos del PAN porque no estaban de acuerdo. Sin embargo, de manera repentina, ahora sí que de la noche a la mañana se arregló un acuerdo y lo aprobaron por unanimidad. Entonces, no se vale que ellos acuerden porque así sucedió. ¿Y cuál fue el acuerdo? Nosotros lo registramos. ¿Cuál fue el acuerdo para que votaran la ley electoral? Que no se redujeran las prerrogativas para los partidos políticos. O sea, nosotros damos esa moneda de cambio, no le muevan allá, en el dinero, en los dineros, porque si no, como partidos nos vamos a ver afectados. Allá no se metan, entonces nosotros nos hacemos como que no vemos y aprobamos las propuestas que traen ustedes. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. No es posible, si nosotros revisamos la ley electoral, nos vamos a dar cuenta de que se redujeron los tiempos de campaña, ¿sí? Hay campañas que empezaron apenas hace unos días, sí, en la mayor parte de los municipios. Nada más iniciaron el pasado 15 de mayo, iniciaron campañas rumbo a las alcaldías en Lerdo, en Gómez y en Durango. En los demás va a ser de 30, 40 y 50 días. Sí, y se redujeron los tiempos de campaña, pero no se redujeron los recursos para las campañas, que es lo más pesado. Al instituto sí, a todo el instituto sí, pero bueno, a los partidos pero los partidos no. Entonces, ese es lo que uno, en eso uno reflexiona. O sea, no pueden estar ahorita destrozando un proceso electoral por las reglas que hay tan deficientes, cuando ellos mismos las aprueban a cambio de que no les quiten el dinero, cuando ellos sí se lo quitaron al mismo organismo electoral. Si les quitaron presupuesto, yo creo que el 30-40% se lo redujeron, ellos no se redujeron un centavo a los partidos, ¿sí? Y van sobre esas leyes que hoy están impugnando, que hoy están protestando. O sea, mera simulación, ¿sí? De todos, ¿eh? Porque también hubo, hay por los vacíos electorales, hay denuncias del mismo PRI y del mismo Partido Verde en contra del PT y del PRD y del PAN. O sea, todos están inconformes por la supuesta violación de las reglas del juego, cuando estas tan deficientes se prestan a la interpretación fácil de cada uno, ¿sí? Y la autoridad electoral simplemente lo que hace, como lo vamos a ver más adelante, dice, no, un mismo criterio para todas las impugnaciones, cosa que también es irresponsable. Pero es porque, oye, pues ya estuvo, o sea, nos vamos a pasar los 40 días que faltan en litigios. Pues, ahí nos hallan, ¿no? Sí, yo creo que esto que está sucediendo ha mermado mucho el arranque de las campañas. Decíamos hace una semana que habían empezado pues muy débiles, no habían tratado ni siquiera de hacer un esfuerzo los candidatos o los partidos por enganchar a las personas, a los ciudadanos, y todo esto que está sucediendo de litigios, de casos externos en el Partido Acción Nacional, donde corren a su dirigente en el Senado, a su coordinador, lo que pasó ya esta semana en el PRI con Tabasco, lo que había venido sucediendo con Veracruz, son factores que sin duda han empezado a colapsar, han empezado a neutralizar los esfuerzos que se han hecho en las campañas a nivel local, porque pues los litigios no vemos para cuándo concluyan, Y yo creo que esto sí es un distintivo que sí se toma en cuenta, que sí se aprecia y que finalmente va a tener sus repercusiones en los candidatos y en sus campañas que no logran permear. Sí, yo creo que esa es otra de las realidades que estamos viviendo, el que los litigios, las pugnas internas,
las críticas fuertes contra el organismo electoral encargado de organizar las elecciones, son los temas que han privado más que los temas de campaña, que las propuestas de campaña. Poco, y usted lo ha visto aquí, poco hemos hablado de qué es lo que propone el PAN, qué es lo que propone el PRI, qué es lo que propone el PRD para los ciudadanos, para los habitantes de esta ciudad. No hemos hablado de ello porque simple y llanamente lo más trascendente, lo que está copando la opinión pública local y estatal, indudablemente que son las querellas, son los litigios, sí, y el tercer motivo que argumentó el dirigente es importante porque ellos ya están desacreditando al órgano electoral. Ellos, en este caso el dirigente, expuso en su discurso que hay una versión contradictoria del presidente del instituto, que es Javier Mier, que un día dice que los partidos de oposición pueden perder su registro porque no registraron candidatos en algunos municipios y distritos, y al otro día dice que pues que siempre no, ¿verdad? Que sí cumplieron con la ley y que se va a proceder, pero que el instituto no podrá borrar de las boletas electorales los logotipos de los partidos donde no hayan registrado candidatos, porque ese es un argumento que han traído, bueno, que trajeron toda la semana, incluso fue motivo de una queja expresa ya del Partido de Acción Nacional, donde ellos dicen, están solicitando y le están exigiendo al Instituto Estatal Electoral que las boletas electorales no incluyan los logotipos por separado de los partidos donde no hay candidatos. Recordemos que aquí explicamos que el Partido de Acción Nacional no había registrado candidatos, como en 5 municipios, y el Partido del Trabajo hizo lo propio en 31 municipios. Entonces ellos dicen, eso va a confundir a la gente, eso va a propiciar votos nulos y eso va a favorecer al Partido Revolucionario Institucional. Este fue el tercer argumento. Bueno, vamos a quedarnos con el tercer argumento, vamos a nuestra primera pausa, porque es importante también desmenuzar esa tercera queja, porque una autoridad, más para entrarle, una autoridad no puede estar acoplando su trabajo a estrategias específicas de los partidos. Para eso hay leyes generales, para eso hay reglas generales. Yo creo que si se me ocurre ahorita hacer una campaña en taparrabo, pues yo no puedo salir en taparrabo en una fotografía, no es porque a mí se me ocurre. Hay reglas. Entonces, hay reglas ya previas, acordadas por los partidos en el Congreso, llevadas a leyes secundarias, que yo creo que tenemos todos que respetar, que cumplir. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos. Visita www.periodicovictoria.mx. Estamos a la vanguardia tecnológica. Conoce nuestro canal de televisión y nuestra programación con lo más relevante del ámbito local. Entrevistas. Le agradecemos su presencia a nosotros del periódico Victoria de Durango en este programa donde tocaremos Debates y controversia. cómo se dan esos arreglos, esos asuntos. Deportes. Amigos, buenas
buenas tardes. Estamos en su programa Pasión en Directo. Su servidor Saúl Mata, acompañado por Abdón Ramírez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Sociales y espectáculos. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los niños? Y nuestra barra de opinión con reconocidos analistas. Y arreglan los conflictos, pues arreglan los conflictos. Victoria TV, el poder de la palabra. Bien, estamos de regreso y le decíamos en pacto. La firma. el tercer elemento que presentó Víctor Hugo Castañeda el pasado martes durante la firma de la mesa de vigilancia del pacto. Bueno, ¿qué nos dice textualmente, Wendy, para después comentarlo? Sí, el tercer argumento que presenta el presidente evidencia la contradicción que hay de Javier Mier, presidente del Instituto Electoral, que en una fecha, en entrevista con medios de comunicación, dijo que los partidos que no habían registrado candidatos estaban en riesgo de perder su registro. Uh-huh. Sin embargo, en una segunda declaración, dicen contradictoria, expuesta el 18 de mayo, el elocuente presidente del IEPC afirmó exactamente lo contrario y dijo que los partidos políticos que no registraron candidatos, que sí aparezca y que sí aparecerá su logotipo en la boleta electoral, induciendo con esta irregular e ilegal actitud al voto nulo en perjuicio del Partido de Acción Nacional y Partido del Trabajo, para favorecer claramente al Partido Revolucionario Institucional. Uh-huh. Aquí, durante los presentes, Víctor Hugo Castañeda afirmó que la autoridad electoral en el estado de Durango ha perdido toda credibilidad y solicitó del representante de la Secretaría de Gobernación su inmediata intervención para que la autoridad electoral asuma su papel de imparcialidad y de garantías de certeza ante el proceso electoral, y anunció su retiro. En este sentido, le informamos al representante de Gobernación que la instalación de esta mesa es ociosa, de nula capacidad de operación política, pues de imprimirse estas ilegales boletas ya quedaría sin sentido el trabajo que hoy pretenden iniciar el Partido Acción Nacional, y desde el día de hoy anunciamos nuestro retiro. Sí, es interesante por más cómo presenta la verdad, su verdad, al margen de esto, sí. O sea, no podemos regularmente, todas las boletas, si lo analizamos ante la historia, todas las boletas deben llevar los logos de los partidos. Y en los logos de los partidos regularmente aparece también el rostro del candidato. Porque así sucede, los que vamos a votar pues no tenemos ningún problema. Si al logo le ponen no registró candidato, yo creo que el lector va a leer eso y no va a ver ni el rostro del ¿cómo se llama? Del candidato. Ellos proponían la alianza, la coalición, y entonces ellos tenían presupuestado o proyectado que las dos fotografías, la fotografía del candidato a la alcaldía, por ejemplo, Jorge Salum, apareciera abajo o arriba o encima de los logotipos del PAN y el PT. Uh-huh. ¿Sí? Pero en el momento en que el tribunal dice que eso no es posible, ¿sí? Ellos dicen, bueno, pero de todos modos así vamos a ir, porque así nos conviene. Muy bien, pero ya dictaminó un tribunal, ya dictaminó una autoridad, ya no pueden. Bueno, ellos siguen haciendo eso y ahora quieren que por ese capricho, ¿sí?, las boletas se cambien también. Cuando la autoridad dijo, oiga, no se puede, cada quien ponga sus candidatos. No, yo no lo voy a hacer para ayudar al otro. Pero de manera informal, porque no hay una ley o reglas que lo avalen legalmente esto. Entonces, no podemos estar protestando por situaciones que uno mismo propicia por una estrategia político-electoral. No, y aparte por una incapacidad de los partidos también, es que también tiene un origen. Bueno, tú no puedes exigir si tú no fuiste capaz de registrar a todos tus candidatos, aunque la ley electoral vigente no te obliga a registrar candidatos en todos los municipios ni en todos los distritos, porque así viene, o sea, esa es una realidad. Uh-huh. Tampoco, si tú no cumpliste con la ley electoral, o sea, nada más con los mínimos indispensables, entonces tú no puedes exigir que esa misma ley a la que tú estás cuestionando
la contravengas, no sé si me explico. O sea, los partidos de oposición hoy, bueno, llamados o autodenominados en una alianza o coalición de facto, el Partido del Trabajo y el PAN, ellos yo creo que también se han asumido como los principales contradictorios. Ellos mismos están confundiendo a la gente. No votes allá porque allá no tenemos candidatos, vota por estos candidatos porque allá sí llevan. O sea, yo creo que lo de las boletas electorales es un elemento más que ellos están contrastando, pero aquí hay que ver que ellos también han sido factores de mucha contradicción. Sí, de estar confundiendo con sus decisiones. Una cosa es la estrategia electoral para enfrentar una contienda política, y otra es el querer que las leyes, las reglas para todos se adapten exclusivamente para unos. Y si ellos sometieron ante la autoridad electoral su alianza y no les fue aprobado, yo creo que lo más normal es que, bueno, pues vamos a competir como lo mandan las reglas. No, vámonos de todos modos juntos, nadie nos va a separar, bla, bla. Bueno, y ahora quieren que ese capricho se plasme en una boleta electoral. Situaciones que no es posible. O sea, las razones que está dando el Partido Acción Nacional, todas yo siento que no se les va a dificultar a la autoridad electoral echarlas para abajo. ¿Sí? Pero en cambio renuncian a un instrumento, ¿sí?, que estaba dedicado, en Durango al menos, a vigilarle las manos a los funcionarios estatales y municipales. Renuncian a eso, entonces se quedan sin participar en espacios formales, legales, reales, que ellos mismos han propuesto. Se interpreta, esto da para interpretarlo de muchas formas. Ya tiraron la toalla antes de tiempo, se están preparando para desconocer de hoy el proceso electoral. Realmente la alianza no les da resultado y no les garantiza el triunfo el próximo 7 de julio. Vamos hacia un proceso postelectoral de toma de calles, de protestas continuas. O sea, ya estamos a 40 días de que terminen las campañas, ya estamos avisorando lo que puede suceder en Durango a partir del 8 de julio. Wendy. Sí, yo creo que esos mensajes son muy claros, son muy evidentes, porque ellos, posterior a la fecha que se firma este acuerdo por la limpieza del proceso electoral, yo creo que se reduce su capacidad de la oposición para tener calidad de moral, de estar cuestionando y de estar golpeteando lo de los contrarios. Yo insisto que ellos podrían tener mayores elementos de sustento, con mayor argumento si ellos se hubieran quedado, porque ellos tendrían la información de primera mano, ellos serían interlocutores directos en este consejo que se integró, porque digamos que son representantes de los 8 partidos políticos, es el secretario general de gobierno, es el gobernador del estado, quienes están o sea, cada uno iba a hacer su parte. Entonces yo creo que es una buena opción derivada del Pacto por México, como dijo usted al inicio, pero hoy por hoy ellos están contraviniendo sus mismos acuerdos, digámoslo así, de manera local, y esto nos da a nivel local una lectura interesante, porque entonces nos trasladamos a otro escenario de poder dilucidar desde hoy que los partidos de oposición no están seguros de su triunfo, no están seguros de sus propuestas como candidatos, no están seguros de lo que ellos van a lograr o quieren lograr, entonces deciden romper, demeritar los esfuerzos que se están haciendo, porque no solamente van a ser esfuerzos de un partido político, van a ser esfuerzos de todos los partidos políticos, y ahí era el lugar donde ellos podían hacer los señalamientos sin que ellos les limitara a hacerlo de manera pública, como es su derecho como partido político. Pero yo creo que sus argumentos a partir de hoy no tendrán el mismo impacto, porque ellos van a estar retirados de la mesa de los acuerdos, de la mesa de diálogo, de conciliación. Y aquí yo creo que esto sí nos lleva a otro escenario, a don Víctor, porque yo veo que esto se está tornando muy difícil. O sea, yo creo que como ciudadanos sí puede haber incertidumbre de lo que pueda pasar en el proceso electoral. Se está tornando peligroso porque más allá de impugnaciones, entonces vamos a entrar a un clima de inestabilidad política, protesta en las calles, y eso es lo que finalmente no nos ayuda
como sociedad. No, y además nos mete en serios problemas de imagen como Estado para vender la infraestructura o vender el ambiente laboral que hay o la paz social. Apenas estamos saliendo de la inmensa zozobra, la larga zozobra en que nos metió la inseguridad, las ejecuciones, los levantones, los secuestros, que durante mucho tiempo nos aquejaron. Y al terminar eso y empezar las campañas, y a partir del 8 de julio entrar de nuevo a un proceso de tensión social, yo creo que a nadie nos conviene, ¿sí? Y el único que daña es la imagen de la entidad, y eso se traduce en que pocas empresas quieran instalarse en Durango por ser una de las entidades conflictivas. Si de por sí hace como 2 semanas, no, hace aproximadamente 4 semanas, España, con todos sus problemas que trae de violencia social contra el gobierno de Rajoy, boletinaba a Durango como entre las ciudades o entidades no recomendadas para el turismo, hace 4 semanas todavía. Ahora, con las revueltas que nos esperamos a partir del 8 de julio, porque todos los elementos están dados para eso, para que se desconozcan las elecciones y que vuelvan a las calles PAN, PT, y eso se traduzca en mensajes de desgobierno para los... Y yo creo que ellos en los hechos, los partidos de oposición, son también incongruentes porque ellos con este tipo de acciones no abonan a la civilidad política de la que hablan, no abonan tampoco a la madurez política de la que hablan y la cual exigen de sus adversarios. Yo creo que ellos le están apostando a este escenario de inestabilidad y pues se llenan los discursos en decir que nosotros queremos a Durango, nosotros vamos a mejorar Durango, las condiciones de empleo, pero pues esto sin duda, sus actos son contrarios y sí valdría la pena que ellos recapacitaran de realmente cuál va a ser su papel en el proceso electoral, si va a ser competir o si va a ser judicializar el proceso electoral, irse a los tribunales y con ello poder desestabilizar el clima social y político en el Estado. Muy bien, ese es el tema. Vamos a pasar a otro que está pegadito con lo que estamos hablando, y es la integración dentro de los problemas que enfrenta Acción Nacional. Estaba la impugnación de la planilla de Gómez Palacio, un grupo de panistas encabezado o coordinados por Rosario Castro en Lerdo, y también por la gente de Rosario Castro, identificada por Rosario Castro en Gómez Palacio, están impugnando algunas de las planillas. El Tribunal Estatal Electoral la semana pasada dio finalmente el resultado del veredicto y ratificó las planillas que el Comité Directivo Estatal había impuesto tanto en Lerdo como en Gómez Palacio. Están ratificadas, se quedan todos como están, no valió nada la protesta de los militantes del PAN. Y bueno, nosotros procedimos a analizar una de las planillas que resulta muy interesante, la de Gómez Palacio. Mire, donde la oposición tiene posibilidades reales de ganar, ¿sí? Es Durango, Gómez Palacio. Básicamente, por eso es importante echarle luz, ¿sí?, a estos 2 municipios. Veamos Gómez Palacio cómo se integró la planilla y qué mensaje se envía desde ahorita. Wendy tiene un acercamiento a eso, ¿no? Sí, es interesante realmente ver, después de que no proceden los recursos de los propios panistas para impugnar la integración de la planilla de Augusto Ábalos, candidato del PAN en Gómez Palacio, pues nos dimos a la tarea... Que está mal, deja nada más un paréntesis, está mal la reflexión de la autoridad electoral, del tribunal. Le voy a decir por qué. Mire, en la planilla de Gómez Palacio había un candidato previo, no sé cómo se llama, no recuerdo ahorita, el candidato que está impugnando la planilla de Augusto Ábalos. Se integraron Calero. Miguel Calero, Jorge Calero. Jorge Calero se lanzó la convocatoria y Jorge Calero fue el único que se inscribió. Le preguntaron a Augusto si iba a participar en este proceso, dijo que no. Entonces Miguel Calero se registra y por lo tanto queda registrado como la única planilla, hasta antes de que el PAN y el PT en La Laguna
decidieran ir juntos. Cuando van juntos, ¿sí? El Comité Directivo Estatal impone a Augusto Ábalos y deja de lado, ¿sí?, la participación de Miguel Calero. Miguel Calero de inmediato se inconforma, dice, oye, pues, bueno, entonces vámonos a un proceso interno, porque yo ya estoy preparado para un proceso interno. No lo escuchan y se inconforma. El Partido Acción Nacional lo registra la planilla de Augusto Ábalos y el tribunal recibe la inconformidad de Miguel Calero. De Jorge Alberto Calero. De Jorge Alberto Calero. Bueno, el Tribunal Electoral dice, no es válida tu, Calero, no es válida tu protesta, porque cuando ellos integraron la planilla sí estaban en coalición. Sí estaba vigente la coalición. Sí estaba vigente la coalición, pero desde entonces había una protesta del señor Calero, porque se le estaban violentando sus derechos. Y se fue a la sala regional. Y la sala regional agarró todos en paquete y dijo, así se van todas, ya. Sí, no procedió. No procedió. Sí, o sea... de hecho, la resolvió el jueves pasado que estuvimos, bueno, este jueves pasado la sala... El 23. Ese día la Sala Superior de Guadalajara, en su sesión pública, dio salida al caso, a esta impugnación que, como aquí no procedió, él se fue a la Sala Superior, entró el caso de Jorge Alberto Calero y también del candidato de Lerdo, los dos. Sí. Y ahí los magistrados por unanimidad concluyeron que los argumentos de los quejosos no habían sido probatorios, no habían sido argumentos probatorios para desintegrar la planilla de ambos candidatos, porque ellos no habían entregado documentos fehacientes, porque recordemos que también eran dos recursos por separado. Primero, porque estaba violando sus derechos políticos electorales como ciudadano, de dejarlo fuera de la contienda, y segundo, impugnaron las planillas. Entonces ya les dio salida. ¿Saben que ustedes no tienen razón? El Partido Acción Nacional a nivel estatal y nacional con Gustavo Madero designó a los dos candidatos en base a sus facultades, y ustedes no. Y segundo, las planillas se quedan como están, es infundado su recurso. ¿Por qué? Porque los documentos que ustedes nos entregaron como quejosos, ustedes no tuvo certeza para nosotros como órgano superior de que realmente ellos estaban ocupando un cargo directivo. Y ahí se cerró. Pero tan fácil como es decir, a ver, pues tráigame la nómina. No, y los documentos que firmaron ellos de manera posterior, o sea, ahorita sí existen documentos donde en el caso de Lerdo, por ejemplo, en la planilla ahorita el candidato oficial ya ratificado y designado, ya válido, es Ángel Luna Puente, y Ángel Luna Puente lleva a 5 integrantes de su planilla que son o eran al momento de su registro funcionarios del Comité Directivo Municipal. Entonces ellos, el documento sí es importante, el documento que ellos entregaron como probatorio es que ellos como funcionarios del Comité Municipal giraron un documento a Rosario Castro y a Hugo Leonel Salas del inicio del proceso de exclusión a principios de este año, o sea, a principios de este año tiene fecha y no habían renunciado. Y de acuerdo con el reglamento interno del PAN, para que puedan ser candidatos tienen que separarse de su cargo un año antes, 12 meses antes, y todavía firmaron documentos en este mismo año. Ese es el tema. Decíamos al principio, Wendy, los municipios en donde más posibilidades tiene Acción Nacional de ganar es Gómez Palacio y Durango. Sin embargo, es importante señalar que en los dos municipios el Partido Acción Nacional enfrenta serios problemas de unidad. El caso Gómez Palacio resuelven el problema técnico legal, pero el tema político está exageradamente polarizado por este tipo de decisiones. En Lerdo sucede exactamente lo mismo. Entonces, Acción Nacional, si pierde, tanto en Lerdo como en Gómez Palacio y Durango, va a ser por la falta de capacidad para llegar a acuerdos entre ellos mismos.
¿sí? ¿Cuáles son las opciones que le quedan a los militantes del PAN en Gómez, Lerdo y Durango? O votar por el PRI o simplemente no ir a votar el proceso electoral. Claro. No ir a votar. Y entonces, en el PAN, en Durango, la alianza PT-PAN garantizan en los números, en la mesa, 128,000 votos. ¿Sí? El PRI lo más que puede aspirar son a 78, 81,000, 82,000 votos. En la mesa tienen ganada la alcaldía de Durango. Pero hay que empezar a restar todos los frentes que abrieron, tanto el PT como el PAN, de manera interna. Claro, porque no, como dicen, no todo lo que suma es suma, o sea, pueden restar. No todas las alianzas suman, también las alianzas restan. Entonces, son los elementos, ¿sí?, que le empiezan a restar a esta alianza de facto, o esta asociación de facto, porque no es una coalición, no es nada legalmente, ¿sí?, los problemas internos que dejaron abiertos. Pero además hay otro elemento que puede justificar el que los panistas voten, ¿sí?, por el PRI en el próximo proceso electoral, que es la planilla como queda integrada en Gómez Palacio, por ejemplo. Sí, nos dimos a la tarea de hacer un análisis un poquito más exhaustivo de quiénes son los integrantes de ambas planillas. En el caso de Gómez Palacio, pues abanderada por Augusto Ábalos Longoria, quien, bueno, encontramos ahí algunos personajes que han estado ligados directamente, por ejemplo, con Rocío Rebollo, que es la alcalde que todavía está en funciones, que va en la planilla de Augusto Ábalos. Está gente identificada desde hace mucho tiempo con Octaviano Rendón Arce, por ejemplo, un priista, bueno, que hoy no vive. ¿No tenemos los nombres? Su mejor momento, sí, aquí los estaba. Para irles comentando. El primer regidor, Francisco Raúl Ramírez Ávila, es miembro del Comité Municipal de Gómez Palacio y consejero. Y no sé si. Esto es del. Vamos a dar los nombres. Aquí está. Presidente municipal Augusto Ábalos Longoria, suplente Juan José Castellanos Medellín, quien, bueno, él es un personaje identificado pues ya desde hace tiempo con Octaviano Rendón Arce. El síndico municipal Jaime Alberto Pedrosa Rivet. Primer regidor Francisco Raúl Ramírez Ávila, también Francisco Raúl Ramírez Ávila, pues bueno, es un personaje cercano a la familia de Carlos Herrera, de la senadora Leticia Herrera. Leticia Herrera, Osvaldo Santiesteban García, también Joshua Salvador Cruz Aragón. Y hay un regidor que ha generado mucha polémica porque es el que va en el 6º lugar y seguramente va a alcanzar a llegar, que es Hassan Chaul García. Seguramente los apellidos les suenan porque él es hermano del actual regidor del Partido Acción Nacional en Gómez Palacio, pero este joven abiertamente identificado pues con gente del PRI, o sea, de gente que no va a garantizar votos, pero para el PRI. Porque él estaba dirigiendo, no sé si todavía, una asociación de jóvenes del PRI. Incluso a él le tomaron protesta Leticia Herrera, la senadora. ¿Por qué? Porque quien ganó el Frente Juvenil Revolucionario en Gómez Palacio pues es un joven pues que no simpatizaba con varias corrientes. Entonces a él le crearon un movimiento alterno a jóvenes, pero pues hoy vemos que aparece en la planilla del PAN. En el 6º lugar. Entonces, estos personajes varios personajes que están en la planilla hoy del panista, pues están identificados en otro partido político. Entonces, este sería uno de los argumentos más fuertes para ver que, bueno, en los hechos, entonces Augusto Ábalos, ¿para quién va a ser campeón? Exactamente, y esa es una de las cuestionantes que la militancia de Gómez Palacio se hace, ¿sí? No es posible que habiendo panistas de muchos años trabajando en territorio, hoy se les haga a un lado y en su lugar la planilla de Augusto Ábalos se integre con amigos, con familiares y con gente del Partido Revolucionario Institucional. Esos son los elementos que nosotros consideramos que al final de cuentas, al final del día, van a ser determinantes, ¿sí?, para que gane o pierda una vez más el Partido Acción Nacional en su
en su elección para que persigue la alcaldía de Gómez Palacio. Los serios problemas internos, el no repartir de manera inteligente las posiciones que integran las planillas para las alcaldías, sí van a ser factor determinante para el comportamiento de los panistas a la hora de depositar su voto. No, y también un factor yo creo que le resta, Augusto Ábalos es un empresario con mucha simpatía en La Laguna, o sea, Sí, claro. es un empresario con mucha presencia y es un buen candidato. Yo creo que aquí le resta mucho, por un lado, todos los conflictos internos con el PAN, pero también la integración de su planilla que realmente va llena de familiares. Pero también, déjeme hacer la última reflexión, a ver, ¿usted qué le parece? Yo creo que podríamos estar ante una especie de voto cruzado, Wendy. De voto cruzado. Miren, porque se dan dos fenómenos. Por un lado, la planilla de Augusto Ábalos con mucho priista, amigos y familiares ahí, integrada. Ante esta realidad, los panistas pueden votar por el PRI. ¿Sí? Porque son desplazados de la planilla. Sí. Por rencor, por ajuste de cuentas, por cobra de factura, por lo que usted quiera. Pero del otro lado, nos encontramos casi exactamente la misma actitud. Priistas desplazados, ¿sí? Por la imposición del señor Campillo. ¿Sí? Uno. Dos, por el encarcelamiento de Octaviano Rendón. Tres, por la destitución y el encarcelamiento del líder de la CNC, Hipólito Pasillas. Hipólito Pasillas, también en que Gómez reclamó Palacio. él la exclusión de los cuadros de la CNC. E incluso, ¿sí? El desplazamiento, ¿sí? de la familia Herrera Araluce, ¿sí? De las posiciones en Gómez Palacio, porque Campillo responde más a los intereses de la familia Rebollo que a la familia Herrera Araluce. Entonces, hay una serie de elementos que nos indican que el comportamiento de algunos priistas, también por lo mismo, por el cobro de facturas, por las venganzas, por los agravios, pudieran irse a votar por Augusto Ábalos, un personaje de muchos años cercano a la familia Herrera Araluce, amigo personal de Ernesto, ¿sí? Herrera y de Leticia Herrera. Entonces, vamos a entrar a una especie de votación cruzada, ¿sí? De votación cruzada, unos apoyando a Augusto por tener en su planilla muchos priistas y panistas votando a favor del PRI, ¿sí? Por lo mismo, por ser desplazados, y priistas votando por Augusto Ábalos al ser desplazados por las dirigencias del PRI en La Laguna. Entonces, es un fenómeno interesante que valdría la pena analizarlo con más profundidad, ¿sí? Porque eso puede suceder también, la votación cruzada. Sí, es que sí, no estamos fuera de ese escenario. Yo creo que nos acercamos cada vez más. Finalmente aquí las estructuras de los partidos tendrán que hacer su trabajo. Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? De tierra, de que pues las estructuras son realmente lo que van a sacar a flote a los candidatos, pero sin desestimar todos estos factores que usted bien menciona, Yo no sé qué vaya a suceder. en Gómez Palacio. Bueno, y así está, de alguna manera, no así calcada la situación, pero sí, con algunos elementos muy semejantes en el municipio de la capital, en donde panistas están pero realmente encanijados por haberse asociado con el Partido del Trabajo, y no saben a quién dar su voto, porque el Partido del Trabajo históricamente ha agredido a las familias custodias del panismo en Durango, ¿sí? Traen un elemento muy provocador como es Ezequiel García, ¿sí? Que también quedó ratificado. También nos han unificado, y del otro lado, no hay que olvidar que dejan a mucha gente afuera sentada en este baile, los priistas, y hay que ver también por quiénes se deciden a votar, ¿no? Pues sí, es un factor que no tienen que demeritar. Yo creo que hoy la situación está polarizada. Yo me atrevería a decir que no nada más en un solo partido. Yo creo que estamos pues ante un fenómeno importante, es una elección intermedia, y como que yo veo durante el trayecto de estas campañas como que a los partidos no les quedó claro, o no sé si fueron incapaces de tener claridad en eso, de que hoy este proceso electoral se están jugando media gobernatura, O sea, como que no repararon en ese aspecto que cuenta. Obviamente, era como que un ensayo en todos los aspectos de cerrar frentes,
poder incluir gente en las planillas, y yo creo que vemos un fenómeno muy contrario. Aunque quedan 3 años para enmendar el asunto. Sí, pues tuvieron 3, pero no. No, pero les queda el otro 50% para ver qué logran hacer e incorporar a todos los grupos de interés que conforman el Partido Revolucionario Institucional. Nos vamos, Wendy. Pues nos vamos, luego analizaremos ya más a fondo cómo están las planillas, porque bueno, sí es importante que Abuso también lleva pues a familias completas, lleva a una regidora, la suplente es la mamá, y el esposo de esa señora suplente, pues su esposo es regidor, y a la vez es suplente de un candidato al distrito 12, o sea, todos están en familia. Bueno, todo está quedando en familia. Gracias, Wendy. Gracias a usted por vernos y escucharnos este día. Ojalá y lo siga haciendo lunes tras lunes. Por lo pronto, que se la siga pasando bien y hasta la próxima. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Con la colaboración de la Subsecretaría de Inclusión Laboral, la Dirección General para la Igualdad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social comenzó la reinstalación de la Red de Vinculación Laboral 2013, donde resurgen las esperanzas de que los sectores implicados, Servicio Nacional de Empleo, sindicatos empresarios, organismos de salud y de servicio como el IMSS, el DIF estatal, Instituto del Adulto Mayor y organizaciones de discapacitados, puedan darle oportunidad de trabajo a los sectores vulnerables. Marta Zárate, responsable a nivel central de las redes de vinculación laboral, consideró como grupos vulnerables a los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos de VIH, pero también pueden entrar en la clasificación madres solteras, migrantes, ex internos de centros de rehabilitación social y quienes se han recuperado de alguna adicción y desean reinsertarse de nuevo al campo laboral para llevar sustento a su hogar. Licenciada, ¿esta red a qué va a ayudar en el caso de Durango con las estadísticas y bueno, algunas situaciones que se dejaron de hacer durante algún tiempo? ¿Qué se va a hacer para vertebrar todos estos esfuerzos? Mira, creo que principalmente de lo que dijeron en la mesa es que se han seguido realizando acciones y se han realizado acciones importantes para inclusión laboral, pero se ha trabajado de manera desarticulada. Sí, yo diría desarticulada, ¿por qué? Porque tal vez las mismas instituciones están atendiendo a las mismas personas o están haciendo las mismas acciones, como es el caso de colocación. Sin embargo, lo que la red tiene es un proceso para la inserción laboral, donde se asigna un servicio o una función a cada una de las instituciones, que ya lo tienen. Lo que nosotros hacemos es identificarlo, y entonces a una persona que llega a solicitar el servicio de inclusión laboral, se le va canalizando a diferentes servicios hasta que esta persona tenga las condiciones adecuadas para llegar al centro de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones? Que conozcamos sus habilidades laborales, para qué va a trabajar, en qué puede trabajar, que cumpla con los requisitos, por ejemplo, un certificado, que son los que les otorga que también se haya dado la información de IMSS, por ejemplo, si es el caso de una persona que va a reinserción laboral, se tiene la idea de que las personas que recibieron ya una indemnización por parte de IMSS no pueden volver a trabajar. Sí pueden trabajar, pero tienen que trabajar en una actividad diferente, porque tienen un certificado de discapacidad para una función específica, pero no para otra. Entonces ellos tienen posibilidad de incluirse laboralmente en otro puesto de trabajo y en otra actividad, de acuerdo a las funciones que le permite la discapacidad que adquirió. La Educación Especial de Durango cuenta con el área de inserción laboral que tiene trabajando aproximadamente 3 años. Pero fue el año pasado cuando, por apoyos del señor gobernador y la señora Tere Álvarez del Castillo, se modernizó esta área. Se compró y en vinculación con asociaciones civiles se logró la compra de equipo para pruebas funcionales psicométricas y de evaluación de habilidades y aptitudes. Se conformó esta área con personal de psicología, trabajo social y orientadores vocacionales. El objetivo del área de inserción laboral del CRE es justamente evaluar a las personas para poder establecer un dictamen que favorezca a su perfil como actividad laboral
para que las empresas lo tomen en cuenta y sean situadas en empleos que puedan ser por mucho tiempo, donde puedan ser productivos e inclusive después de que están trabajando, que mejoren sus habilidades y puedan tener mejores opciones de empleo. ¿Qué tan difícil es para una persona con discapacidad insertarse en el mundo laboral? Con cualquier discapacidad. Es muy difícil porque nosotros como sociedad y con nuestra estructura no está adaptada para lo que ellos necesitan. Como lo decían hace rato en la reunión, la discapacidad es algo que también nos involucra a nosotros porque no estamos preparados para que convivir como sociedad y con nuestra infraestructura. Entonces existen muchos mecanismos de apoyo para que durante este proceso ellos puedan tener la mayor accesibilidad a los programas y que esto sea de un costo pues cero. Impactar de alguna manera benéfica para insertar más gente al mundo laboral. Fíjese que yo siento que la creación de esta red es muy importante para la integración de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya que gracias a esto y en base a la red vamos a empezar a sensibilizar a las empresas y sobre todo, ahorita lo comentaban, que hay incentivos fiscales también para empresas incluyentes, o sea, con el reconocimiento Gilberto Rincón Gallardo, que cuenten con hasta donde tengo entendido, son empresas que cuenten con una plantilla laboral del 3% de su plantilla. Entonces yo siento que es bien importante porque vamos a tener ese acercamiento con las empresas y sobre todo es sensibilizarlo, porque ya me lo comentaba usted ahorita, pues muchas de las veces el verte con discapacidad dicen no eres apto para trabajar, más no checan realmente tu perfil profesional. Muchas de las veces nada más es, por ejemplo, ahorita hablábamos del tema de Valpar, que es la valoración de aptitudes laborales de la persona con discapacidad. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, persona con discapacidad con secuela de poliomielitis, pues tenemos muchas aptitudes, pero a lo mejor no podemos caminar grandes distancias, ese sería nada más nuestro problema, pero en cuestión de oficina podemos desempeñar muchísimas funciones, pero muchas de las veces nos tachan nada más con verte con una discapacidad física, visual o auditiva o hasta intelectual. Trabajan en turnos de 4 a 6 horas, menos que un empleo, y sacan más de los 60 pesos, que son aquí, o cuánto es el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la gente del abuelo le da más que al niño. Entonces, ellos sacan más de 100 pesos diarios, la gran mayoría, sobre todo en días buenos, como son quincenas, festejo, sorianas, se llevan, o sea, es donde sacan más. Pues tenemos Waldos, tiendas Ley, sorianas. Entonces, estamos viendo con los Oxxos también. A ver, Walmart no ha querido adultos mayores. Ahora, lo que comentaban de que, bueno, que el abuelo tiene algún problema de salud. La empresa me dice, pues que ya no venga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me pongo en conflictúo con Soriana, me dice, ¿sabe qué? Ya no quiero adultos mayores. ¿Qué cantidad tienen insertados hoy de trabajo? Alrededor de 200 adultos mayores distribuidos en 11 tiendas. El beneficio que trae esta vertebración de esfuerzos para poder darle trabajo, empleo a un sector, diferentes sectores vulnerables en cuanto a la productividad y que de alguna manera son soporte muchas o gran parte de sus casas, de sus hogares. ¿Qué trabajo se hace en este caso? Pues en este sentido, el unificar los criterios en este tema tan importante que es el de incorporar al mercado de trabajo a los grupos vulnerables, tanto las instancias estatales, federales y municipales tienen programas muy importantes y ponerlos en un mismo carril es la dinámica óptima para poder eficientizar, porque ya en lo real se venía presentando que cada instancia aplicaba sus programas y muchas veces empalmaban esfuerzos, y esto ya en una dinámica actual pues no se debe dar. El gasto de recurso público empatado en un renglón pues no es óptimo. En este sentido se va a trabajar en una misma línea, aprovechar todos los esfuerzos y que así realmente estos colectivos sean empleados. Igualmente con el trabajo y el reporte que se tenga a instancias a instancias federales, que estos a su vez organismos internacionales se puedan bajar recursos. En este tema, le digo, la no información, no coordinación de estos programas dejó al Estado sin apoyo.
de presupuestos internacionales para capacitación de personas de grupos vulnerables, igualmente facilitación de acceso en centros de trabajo de estos colectivos. Así que el sentido es trabajar todos en una misma línea, no empatar las competencias y delimitar las áreas y todos en un mismo sentido del trabajo. Con información de José Lofuentes, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.